Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y el día de hoy tenemos de invitado especial a Mauricio Uribe, experto en relaciones laborales, y platicaremos del sindicalismo de hoy. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Hoy vamos a platicar con Mauricio Uribe. Él es experto en relaciones laborales con más de 20 años de experiencia en el tema, generalista de recursos humanos, líder de opinión en estos temas. Y bueno, Mauricio, nos da muchísimo gusto tenerte otra vez en nuestros programas para platicar un poco del sindicalismo de México el día de hoy. ¿Cómo has estado, Mau? Muy bien, muchísimas gracias, José María, por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente por aquí en tu programa. Pues con todo el gusto del mundo. Y mira, la realidad es que algo que hemos encontrado y que no es nuevo desde la reforma del 2019, parte fundamental que tenía esta reforma como una condición y que inclusive está condicionado con algunos componentes solemnes del Tratado de Libre Comercio, tiene que ver con la democracia sindical. Y la democracia sindical no nada más para sus hacia adentro de la administración del sindicato, secretario general, etcétera, etcétera, sino la exposición del contrato colectivo que gobierna la relación laboral en los centros de trabajo con sus bases, es decir, los trabajadores que están administrados con estos contratos colectivos. Tenemos una historia de sindicalismo charro o como le quieran llamar, pero básicamente contratos de protección que existían para proteger a las empresas de otros sindicatos que pudieran detentarles por firma de contrato colectivo, pues tenían un contrato colectivo firmado con con un sindicato amigo y que no necesariamente estaba en vigencia, que no necesariamente los trabajadores sabían que estaban sindicalizados y que esto tenía ahí un acuerdo económico para administrarse de esta manera totalmente fuera de la realidad de lo que es la administración sindical. La reforma laboral expone y forza a que este tipo de contratos y modelos desaparezcan con un componente claro que es la legitimación del contrato colectivo, que forza al sindicato a mostrarle el contrato colectivo a todos sus agremiados en cada centro de trabajo que está protegido por estos contratos y que los deben de conocer, deben de votar si están de acuerdo con ese contrato y a partir de ahí, pues tener una vigencia o una vida expuesta al sindicalismo, a la actividad del sindicato y obviamente forzando al sindicato a de manera digna representar a sus agremiados. No quiere decir que todos los sindicatos estuvieran en estos modelos. Hay sindicatos que con su vida cotidiana han mantenido siempre una interacción muy fuerte en su representación y defensa de los intereses de sus trabajadores, pero hay otros que no. Y al final de cuentas, esto viene a potencializar las relaciones laborales de maneras diferentes. Y Mauricio, esto es precisamente lo que queremos que nos compartas, que platiquemos un poco de lo que ven tú y pues las personas de tu especialidad en este rubro en particular. ¿Qué es lo que está pasando en el sindicalismo hoy día en su relación laboral, tanto con trabajadores como con los representantes de las empresas? Estamos regresando al sindicalismo insurgente activo de los años 70 con el mismísimo Luis Echeverría y su doctrina popular en materia laboral. ¿O tenemos unas dinámicas diferentes ahora con la interacción de don Napoleón Gómez Urrutia, doña Susanita, o hay un término medio, hay alguna circunstancia diferente que se está gestando o qué? Platícanos, Mau. Claro, pues sí, José María, yo creo que estamos en una etapa muy interesante de cambio y de, esperemos, modernización de la relación laboral. Yo creo que la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, en gran parte impulsada por el Tratado de Libre Comercio y la adhesión al acuerdo de la OIT, debería dar un impulso hacia un sindicalismo moderno que debería ser en beneficio no solo de los trabajadores, sino también de las empresas, al tener un sindicalismo democrático,
donde la gente realmente decida quién es su líder, si quiere ser representado o incluso no quiere ser representado por ningún sindicato, la voluntariedad de la cuota también. Entonces, eso pone muchos retos a los sindicatos que hasta hace unos años no operaban una vida sindical dentro de las empresas y que era más el membrete o digo de broma, la franquicia de la marca que quieras de cualquier sindicato. Entonces, eso esperamos que se modifique, que cambie y que realmente los sindicatos trabajen en pro de los derechos de los trabajadores. Ahora, creo que hay una gran confusión en muchas empresas de cómo deben hacerlo y qué es lo que esto va a representar para ellos en términos de retos de negociación sindical, en términos de presupuesto, en términos de negociación de salarios, que esto va a tener definitivamente un impacto importante, y la posición de los sindicatos tendrá que ser mucho más activa. No sé si más radical, probablemente sí, en algunos casos, dependiendo de la industria donde se encuentren, para que realmente representen a los trabajadores, ¿no? Ahora sí, pues la mentalidad, el modelo de operación de los sindicatos se verá obligado a cambiar para realmente poder retener a estas bases y representarlos, ¿no? Este voto libre, secreto y directo, pues va a tener un impacto fuerte en la gestión que hagan del sindicato. Y para las empresas, pues también representa un reto, porque independientemente del modelo de sindicato que tengas, si es un sindicato de protección o un sindicato blanco o tienes un sindicato activo, pues esto se tendrá que modificar, incluso si no tienes un sindicato, ¿no? Es algo para pensar. Claro, y bueno, esto abre un montón de preguntas, algunos cuestionamientos sobre y qué va a pasar y cómo nos vamos a enfrentar a ello y si en realidad va a haber una representación, pero todo eso y algunos aspectos más platicaremos en un momento más que regresemos en tu programa Factor Capital Humano con Mauricio Uribe. Quédate con nosotros, yo soy José María Avelar, en un momento más regresamos. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano y estamos platicando con Mauricio Uribe la realidad del sindicalismo mexicano hoy día, habiendo tenido ya la aplicación de una reforma laboral y las nuevas dinámicas que se están gestando y que deberían de estar sucediendo, y cuáles son las expectativas que podemos ver, Mau. Y dentro de la explicación que tan abundantemente nos haces, surgen algunas preguntas. Es decir, ¿esperamos un sindicalismo más radical, más combativo, más antagónico a los intereses de la empresa, o alguna cuestión más mediada a partir del aprendizaje que ambas partes han tenido con empresas que cumplen más la normatividad laboral, empresas que participan y colaboran y cuidan más de sus colaboradores y que en consecuencia de ello tienen una mejor interacción con el respeto de los derechos de los trabajadores, y en consecuencia la dinámica del sindicalismo es pues más evolucionada a un supervisor, un colaborador, un representante que interactúa de formas positivas, abriendo nuevas oportunidades de trabajo en equipo? ¿O volvemos al sindicalismo antagónico del pueblo al poder, quitémosle los bienes de producción al empresario y busquemos traerlos para los trabajadores? Los dueños del capital deben de ser los trabajadores a través de su sindicato y quitarle estos bienes de capital al empresario, como todavía existen grupos sindicales
con líderes con estas formas de pensar. ¿Cuál es la expectativa que ven desde tu ángulo de perspectiva, Mau? Sí, muy interesante, porque yo creo que vamos a tener justo posiciones en los extremos. De hecho, ya lo hemos visto desde que se implementa la reforma. Empezamos a ver todos estos movimientos en la franja fronteriza, específicamente en Matamoros, con el movimiento 2032, donde justo el 20 venía de la solicitud al incremento salarial. Y el monto de reparto de utilidades que generaba una expectativa muy alta en los trabajadores, donde Susana Prieto, que fue la líder que impulsó este movimiento, pues pone el primer ejemplo de hacia dónde se podrían estar moviendo las relaciones laborales en este nuevo modelo. Ahora, por otro lado, creo que también hay una gran responsabilidad y donde veamos esta actividad en nuestras empresas dependerá de la gestión de las relaciones laborales que hagamos hacia adentro. Va a ser muy importante realmente tener este foco en el trabajador, trabajar en la experiencia del empleado. Creo que es una gran lección que vimos con la pandemia, ¿no? El empleado al centro, mantenerlo seguro, mantenerlo libre de contagio, ver por su seguridad. Y entonces yo creo que vamos a ver o estamos viendo los dos extremos. Ya vimos cómo en la negociación de contrato colectivo de Volkswagen apenas hace unas semanas, pues no se aceptó el acuerdo de revisión de contrato y se fue a votación por lo menos un par de rondas adicionales hasta que finalmente fue aceptado y aprobado con el voto libre, secreto y directo, ¿no? Entonces ya es una muestra de que este modelo empieza a tener este impacto. Hemos visto otros casos durante el año pasado, vimos una actividad muy importante con General Motors y este recuento por la titularidad del contrato colectivo que finalmente gana un sindicato que no era el titular del contrato colectivo en ese momento. Entonces yo creo que vamos a ver estas dos posturas donde sí vamos a ver una radicalización importante, sobre todo en industrias o en empresas donde la gente no se ha visto representada por el sindicato, trabajadores que ni siquiera conocen al líder sindical, que nunca han recibido un servicio o un valor agregado o algún beneficio por parte del sindicato. Ahí es donde yo creo que se van a radicalizar las posturas, o porque el mismo sindicato necesita posicionarse y se tendrá que ver más agresivo en las negociaciones ante la empresa y dejar de resolver las cosas en un café o en un desayuno, o por el otro lado vamos a tener otros sindicatos tratando de buscar esta representatividad que también tendrán que volverse pues más genuinos o auténticos y velar por los derechos de los trabajadores, que al final esa es su función, pero que lo estarán haciendo por la titularidad de los contratos colectivos. Yo creo que vamos a ver una etapa muy interesante y aquí no hay que perder de vista pues la historia del sindicalismo en México, cómo surgen, hacia dónde se mueven, justo ahora que mencionabas este radicalismo de los 70s con Juan Ortega Arenas, o después en los 90s con la UNT. Seguramente lo vamos a ver de manera importante y acompañando pues al mensaje del gobierno contra los conservadores, contra los fifís, donde pues hay centrales sindicales ahora afiliadas o afines al nuevo gobierno de la 4T, donde pues buscarán crear esta base corporativa que se tuvo durante muchos años con el PRI, la CTM y otras centrales, ¿no? Entonces creo que eso también pues va a influir de manera importante. Lo hemos visto ya en el interior de la República con el crecimiento de CATEM, por ejemplo, que es uno de los sindicatos afines a la 4T, o la misma actividad sindical del sindicato minero con Napoleón Gómez Urrutia, donde pues también veremos posiciones mucho más radicales. Yo creo que esa es parte de la expectativa para el siguiente año y bueno, y menos, ¿no? Porque hay que ver qué pasa para mayo de 2023, donde tendrían que haberse legitimado todos los contratos colectivos de trabajo. Claro, y bien mencionas algunos puntos que son relevantes parafrasear.
la competencia por el contrato colectivo entre los diferentes sindicatos representativos o no, por el favor de la gente, por la atención de la gente, se vuelve un parámetro comercial, porque al final de cuentas representa dinero para los sindicatos o no, porque el trabajador puede determinar no contribuir con una cuota si no se sienten representados, otorgándoles mayor foco de atención y privilegio de decisión a nuestros trabajadores. En segundo lugar, tienes que los sindicatos se han visto forzados a activarse de maneras más radicales y que esta misma condición puede potencializar la disrupción entre los acuerdos entre el sindicalismo y los empresarios y algunos aspectos que deberán de poner atención los grupos sindicales para poder representar de mejor manera a sus trabajadores. Pero ¿y la empresa? ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Esto y algunos puntos más. En un momento que regresemos, este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Velar con nuestro invitado Mauricio Uribe. Quédate con nosotros. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bienvenido de regreso a Factor Capital Humano y estamos platicando con Mauricio Uribe de la realidad de nuestro sindicalismo hoy día después de la reforma laboral y todos los cambios que hacia adentro y en su interacción con nuestros trabajadores el sindicato debe de estar ya sembrando y desarrollando y las posibles consecuencias y dinámicas que esto va a tener. Pero escuchando esta conversación, Mau, surge una pregunta fundamental. Y ya una vez que el contrato está legitimado, se activó la vida sindical en mi negocio con estos nuevos modelos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que prepararme? ¿Y qué es lo que va a pasar en mi trabajo, en mi empresa? ¿Cómo debo de anticiparme? ¿Y cuáles son las figuras que debo de tomar en cuenta? Y deja tocar un punto importante. Durante la evolución de los años, después de los años 60, la estabilidad económica y el crecimiento empresarial, el respeto o un mayor respeto a la normatividad, gestiona una serie de oportunidades para los trabajadores, cambiando la dinámica de el para qué me representa el sindicato, permitiendo que el empresario fuera cambiando los perfiles de sus equipos de recursos humanos, teniendo un negociador, un experto en la confrontación sindical en el área de relaciones laborales y quitándose de esa figura y dándole más empuje a la parte de compensación y desarrollo, conversión de los contratos colectivos con componentes de multihabilidades para brindarles esquemas de compensación más flexibles y mejor reconocimiento para los trabajadores, un foco impresionante a la capacitación y el desarrollo dentro de las empresas en favor del trabajador, porque esto quedó claro que es en beneficio de la misma empresa. Y entonces las estructuras confrontativas de la misma área de recursos humanos en las empresas se fue suavizando. Y tienes toda una generación que crece ya con este modelo suave de recursos humanos, mayor foco a la diversidad e inclusión, pero ya no a la confrontación sindical. Quiere decir que esto que está apareciendo, Mauricio, nos va a traer otra vez la necesidad de expertos en esta materia que nos permitan poder manejarnos de una manera más sólida, más robusta, más confrontativa, más en defensa y en propiciar los derechos del empresario y de sus trabajadores ante un sindicalismo insurgente. ¿O cuál es la expectativa?
Sí, desde luego. Mira, yo creo que justo tocas dos puntos que son críticos en la estrategia laboral de cualquier empresa y que no podemos perder de vista hacia adelante, ¿no? El primero es con respecto a la estructura. Sí, durante muchos años, relaciones laborales fue una figura central en las estructuras de recursos humanos y con un peso específico muy determinante dentro de la organización y de los resultados de la misma, donde incluso la estabilidad, la existencia del mismo centro de trabajo o incluso de la empresa, como lo vimos en muchos casos. Recuerdo, por ejemplo, la cooperativa Pascual y otras donde huelgas pues prácticamente desaparecieron las empresas y era una figura central la que era muy importante para este tipo de negociaciones radicales. Entonces yo creo que sí tiene que haber una redefinición de estas estructuras, pero empezando por formar estos profesionales. Hay un gap generacional importante entre especialistas y expertos de recursos humanos que tengan conocimientos de relaciones laborales, conocimientos de la gestión y la negociación sindical. Creo que se perdió esta figura durante muchos años y hay que ganar nuevamente estas habilidades, estos skills, como en muchos otros ámbitos. Hablando de la digitalización o de la transformación digital, pues creo que estamos en una etapa, si lo comparáramos, de transformación sindical o de gestión de relaciones laborales, donde la estructura va a ser muy importante. Y por otro lado, también es parte central de la estrategia del negocio saber qué vamos a hacer. Decías ahora, bueno, ahora que ya legitimamos el contrato colectivo, ¿qué sigue? Eso en el mejor escenario, porque hay muchas empresas que aún no saben si van a activar su contrato colectivo de protección, si esa es la mejor estrategia, si deben cómo apuntalar la estrategia laboral con el sindicato actual y las negociaciones que hoy vienen sosteniendo, o incluso moverse a un modelo libre de sindicatos. Podemos tomar como referencia el modelo español y que hoy la Ley Federal del Trabajo también lo permite. Yo creo que independientemente de la figura que más convenga a nuestro negocio, a la industria, a una evaluación de riesgos que debemos tener un diagnóstico muy claro de nuestra situación laboral, sindical y de los riesgos que esta implica. Lo que sí es definitivo es no podemos quedarnos a la expectativa para ver qué sucede y qué hacen otras empresas. Debemos definir o deberíamos ya tener definida una estrategia laboral robusta y lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Eso sucedió durante muchos años y era la figura en la que yo creo que todavía hay mucha incertidumbre o también por parte de los empresarios escepticismo, donde probablemente piensan que no va a pasar nada. Y yo creo que ese es el peor escenario, ¿no? Tienes que realmente definir una estrategia laboral muy sólida con un sistema de gestión de relaciones laborales donde tengas claro hacia dónde debes llevar esta relación laboral, cuáles son las situaciones que sí estás dispuesto a negociar, cuáles no, y hacia dónde vas a apuntalar tu negocio, cómo vas a mitigar los riesgos. Tener un plan de contingencia es crítico, un plan de contingencia en caso de huelga. Durante muchos años hay muchos colegas de recursos humanos que no saben cómo se lleva a cabo un proceso de huelga y nunca lo han vivido, ¿no? Entonces, estar preparado para estos escenarios de contingencia va a ser muy importante. Perfecto. Mauricio, un último mensaje breve que quieras compartir con nuestro auditorio antes de dar por terminado esta entrevista. Por supuesto, pues que estamos en una etapa de transformación de la gestión de relaciones laborales y de la función de recursos humanos en general. A partir de la pandemia hay muchos aprendizajes en muchos ámbitos. Yo creo que no hay mejor momento que el actual para estar al frente de la gestión de recursos humanos. Lo que sí es que debe ser algo proactivo, con una estrategia muy clara y centrada en el colaborador. Bueno, Mauricio, pues ni qué decir. Muchísimas gracias por compartir toda esta valiosa información para nuestro auditorio y bueno, el estar presente para próximos programas con nosotros y saber qué pasa con el sindicalismo de México hoy día. Por supuesto, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Este es tu programa Factor Capital Humano. Quédate con nosotros para futuros programas.
Soy José María Velar. Gracias por estar con nosotros.